Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta lección donde vamos a hablar sobre uno de los elementos fundamentales de una voz superior y es este. La voz superior es inafectada, es decir, no se ve afectada por lo que sucede en el exterior. El exterior no afecta su estilo, no afecta el cómo se comunica, las emociones que transmite, etcétera. Yo he visto este error cometerlo a muchísimos hombres. Y de hecho, este elemento, más que ser un elemento de la voz superior, es algo que tienes que evitar, que te tienes que asegurar de evitar. ¿Y a qué me refiero? Evitar que tu voz cambie a raíz de que estás en un entorno rodeado de ciertas personas. No sé si te ha pasado que te reúnes con alguien que admiras, algún mentor, algún maestro, incluso la misma policía, alguna autoridad que te intimida o que ves como superior hasta cierto punto, de una manera literal, y termina provocando que tu voz se vea afectada. No sé si te ha pasado. Yo tengo un muy buen amigo que, te lo juro, es un hombre superior en toda la extensión de la palabra, su actitud, su certeza, el cómo se comunica, las relaciones que tiene increíbles, significativas, su relación de pareja es admirable, etcétera. Pero hay algo muy curioso, y esto es para que te des una idea. Tú puedes ser un hombre superior súper, ahora sí que un hombre superior súper chingón, pero puedes seguir siendo víctima de esto. Yo a veces puedo caer víctima de esto. Mi amigo ha caído víctima de esto. De hecho, no era consciente de ello hasta que se lo hice ver. Y fue muy chistoso porque nos fuimos a un evento. Ya sabes que a mí me encanta ir a eventos a Estados Unidos, me estoy capacitando constantemente, estoy invirtiendo en mí, así como tú lo hiciste en este programa. Obviamente por eso mismo tienes mi absoluta admiración, pero bueno, eso creo que ya lo tienes muy claro. El punto al que quiero llegar es que nos fuimos a un curso sobre salud, sobre específicamente eh, nutrición holística. Hasta cierto punto es un tipo de nutrición donde no utilizas medicamentos ni químicos tradicionales, sino que todo es natural y holístico en el sentido de que integras ciertos suplementos, ciertos recursos de la naturaleza para integrarlos con todas las áreas de tu vida. Eso es algo holístico que abarca todas las áreas de tu vida, la espiritual, la mental, la física, la emocional, etc. Pero bueno, nos fuimos a este curso y sucedió algo súper interesante porque su novia no vino con nosotros, nos fuimos los dos solos, y su novia le encargó unos suplementos de Estados Unidos y específicamente al lugar a donde íbamos, que es en California. Ella ama un pastel que, bueno, más bien es como un pie de limón con queso que hacen específicamente, no me acuerdo cómo se llama el restaurante, pero resulta que fuimos a un lugar que queda muy cerca de ese restaurante que ama su novia, ¿no? Entonces le encargó, pues, pie de queso, pero en unas buenas cantidades, como te podrás imaginar. Y entonces nos vamos al evento, todo increíble, vamos de regreso al evento, del evento más bien, y en el aeropuerto a él ya no le cabía el pie adentro de su maleta. Aparte de que si lo ponía dentro de su maleta, se iba a, obviamente, a romper o a aplastar y pues ya no iba a ser lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Porque llevaba muchas cosas en su maleta. Entonces dijo, bueno, me voy a tener que arriesgar. Literal, traía dos pies gigantes así de limón con queso en su mochila de atrás. Y él tenía esta duda y este miedo de que a lo mejor no lo iban a dejar pasar con los pies de queso. Y yo tenía la misma duda, porque no es como que yo alguna vez he viajado con dos pies gigantes de queso. Y se supone que no puedes introducir en tu maleta que llevas contigo pues muchos alimentos, ¿no? Hay como cierta regulación. Sí puedes meter que un sándwich y todo, pero así dos pies de queso gigantes. Esa era la duda, ¿no? Entonces, no, pasamos por la parte donde te revisan la maleta y demás. Y en eso pasa su maleta por el escáner. Yo ya había pasado al principio. Y fue muy curioso porque estamos hablando de hace poquito tiempo. Me topé
o resultó con que uno de los guardias que te revisaban escuchaba mi podcast en Los Ángeles, escuchaba mi podcast. Y entonces empezamos a platicar y me dijo, Gustavo Vallejo, ¿tú tienes un podcast que se llama Secretos de un Hombre Superior? Y yo, sí, porque no inventes, es que mi hermano es fan, él vive en México, yo vivo acá en Estados Unidos, es fan, y desde que me recomendó tu podcast lo he escuchado y está increíble. La verdad nunca me había pasado en otro país conocer a alguien que escuchara mi podcast, y estuvo muy padre. Entonces empezamos a platicar, y en eso pues yo medio como que platicaba con él, pero al mismo tiempo estaba echando un ojo a ver si mi amigo pues pasaba realmente con su maleta, y él estaba nerviosísimo, lo noté absolutamente. Y algo que yo ya sabía y que él me había dicho, pero no lo había presenciado, es que no sabe mentir. Al mentir se pone sumamente nervioso, y más cuando está frente a una autoridad, como en este caso los policías o las personas que te revisan en el aeropuerto tu equipaje. Entonces se puso muy nervioso y veo que pasa y la maleta como que se estanca en el lugar donde la escanean, y el brother que la estaba escaneando mientras yo platicaba con el otro guardia le pregunta, ¿traes alimentos? Y mi amigo se le queda viendo y le hace, ¿yo? ¿Alimentos? Bueno, traigo un pie. Y así empezó a hablar súper agudo, así como, ¿yo? ¿Ves el cambio de voz? No es como, yo no traigo alimentos. Pudo haber respondido así, o sí, traigo un pie para mi novia. Pero se puso tan nervioso, o sea, lo intimidó tanto el guardia, la autoridad que estaba frente a él, fue tanto el impacto emocional que tuvo dentro de él, y todo era él lo creó, no es como que la persona lo creó. Pero se puso tan nervioso que su tonalidad cambió, y entonces dijo, ¿yo? Y bueno, ya no te voy a hacer el cuento largo porque ya me aventé unos buenos minutos. Sí terminamos pasando. No hubo problema, ayudó que el brother con el que yo estaba hablando había escuchado mi podcast y ahí como que le dijo no sé qué al otro guardia, y no, es que me está contando que es para su novia y demás, y ya lo dejaron pasar, no hubo bronca, pero estuvo muy chistoso cómo cambió la voz, y dije, güey, ¿notaste cómo hiciste tu voz tan aguda? Y ahí sí ya me responde, yo no hice voz aguda, ¿por qué yo? Brother, no dijiste así yo, dijiste yo. Y ya luego se empezó a ser más consciente, pasó el tiempo, y ya siempre que se le presenta una autoridad o que no sabe qué responder de pronto, porque no es como que le gusta decir mentiras, pero es en esas situaciones donde no sabe si mentir o no, donde él se pone nervioso. Cuando se le han vuelto a presentar situaciones así, me escribe y me dice, wow, Gustavo, ya soy consciente de mi voz y creo que tenías toda la razón, me pongo muy nervioso y mi tonalidad se ve afectada. Entonces hay que ser conscientes de ello, y la mayoría de las personas caen en esa trampa. Cuando se les presenta alguien, cambian su voz. Cuando se les presenta una situación incómoda de autoridad, de reglas, básicamente es incomodidad, es tensión. Cuando hay cierta tensión, cambian su voz. Y eso termina delatándolos, que termina provocando que sean percibidos como hombres inferiores, y termina provocando que las personas no les crean, y obviamente tampoco confían en ellas. ¿Quién va a confiar en alguien que hace yo? Por Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Dónde está la certeza en lo que estás diciendo? Entonces, yo lo que te recomiendo, y este es el punto y el principio que abarca básicamente esta lección, y es: cuando se te presente una situación incómoda, ¿qué? No importa con quién estés hablando, no importa si es el presidente de los Estados Unidos, es tu novia, una chava que te gusta, o alguien que te está revisando las maletas en el aeropuerto. Bueno, aquí es, no importa con quién estés hablando, no cambies tu voz, manténla natural. O sea, no estoy diciendo que seas autoritario, así con el presidente de Estados Unidos o de México. Vas a llegar con el presidente y le vas a dar órdenes. No.
es un hecho que él tiene cierta autoridad, es el presidente, pero tampoco tienes por qué rebajarte. Velo a tu nivel, háblale igual como le hablarías a cualquier persona, así como yo te estoy hablando ahorita. Con respeto, con el respeto que se merece, pero, o sea, no le vas a faltar el respeto, pero tampoco tú te vas a rebajar y vas a hablar agudo, vas a hablar tímido, o vas a cambiar simplemente tu voz nada más porque tienes a esa persona enfrente. Entonces, básicamente ese es el principio, porque hay hombres, en serio, yo he tenido amigos que, por ejemplo, creen que son buenísimos con las mujeres y, por ejemplo, son súper buenos ligando en el antro, ¿no? Son muy buenos ligando en el antro. Sí, pero en el antro no necesitas usar mucho tu voz. Es más, ahí necesitas mucho más tu lenguaje no verbal, que esa es otra súper habilidad, pero ese es otro tema. Entonces son muy buenos en esa situación. Pero ya, por ejemplo, si no están en el antro a todo volumen, donde prácticamente no usan su voz, si se van a un lugar aislado, en silencio, y empiezan a platicar con una chava que realmente les gusta, y he tenido muchos amigos así, en serio, no tienes una idea, que son muy buenos así, por ejemplo, en el antro o en algún lugar donde no requiere tanto la voz, pero en el momento en el que abren la boca, los mandan a volar. Es un turn off absoluto. ¿Por qué? Porque van y le hablan agudo a la chava. Entonces se pierde esa polaridad masculino-femenino. ¿Y qué está sucediendo? Cambiamos nuestra voz, ¿por qué? Porque percibimos a la otra persona como superior a nosotros. Entonces el güey está todo intimidado porque la ve a ella como lo máximo, la pone en un pedestal, en vez de entender que es una mujer y ya. Sí, puede estar atractiva, guapísima, inteligente, lo que quieras, pero es una mujer. Hay muchísimas mujeres atractivas, guapísimas, inteligentes. Entonces la ponen en un pedestal como si fuera la única Coca-Cola en el desierto. ¿Y eso qué provoca? Que ese pedestal esté por encima de ellos y por consecuencia, de manera inconsciente, buscan su validación, buscan el rapport de ella. Y ya vimos eso en los estilos de voz, de tonalidad. El buscar el rapport es de hombre inferior. Un hombre inferior se mantiene normal o incluso llega a romper el rapport de vez en cuando, de manera consciente e inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás con una chava y la pones en un pedestal, inconscientemente al buscar rapport vas a buscar hablar como ella. ¿Y cómo hablan generalmente las mujeres? Suponiendo que son femeninas. Pues hablan así como muy femeninas, como muy agudo. Hablan, ay, qué hermoso, y ay, ay, ay. Es todo mucho más agudo. Y ay, qué bonito, ¿y cómo estás? Y está bien, es parte de la feminidad. Pero ¿qué pasa? Si tú la pones en un pedestal vas a empezar a imitarla inconscientemente y entonces por consecuencia vas a hacer tu voz más aguda. Y no sé si has visto o has tenido algún amigo que lo ves intentando ligar con una chava y es como, güey, neta, estás hablando muy diferente. ¿Por qué estás cambiando tu voz? No se dan cuenta y empiezan a hablar así. Eso no es atractivo para una mujer y se dan cuenta, aunque ellas no sean conscientes de cómo funciona esto, se dan cuenta y dejan de sentirse atraídas hacia ti. Entonces, ¿cuál es el punto? La voz de un hombre superior es inafectada. ¿Cómo? Por estímulos externos y la presencia de ciertas personas. Ciertas digo porque tú las pones en un pedestal o las ves como superiores. Eso es lo que te va a separar de la mayoría. Entender que es inafectada por estímulos externos y la presencia de otras personas. Y esto es práctica, ¿eh? Lo tienes que practicar. Lo tienes que practicar. ¿Qué debes hacer?
Habla a tu manera sin importar con quién estés. Si con algo te puedes quedar, es con esto. Y de hecho, en Kent State University hicieron un estudio donde después de esta investigación se llegó a la conclusión de que las personas se adaptan inconscientemente a la tonalidad de voz de los demás, como por ejemplo lo que te acabo de mencionar con las mujeres. Eso significa que cuando dos personas están interactuando, el que cambia menos su voz es de mayor valor y estatus social. El que la cambia generalmente intenta imitar la del de enfrente para obtener su validación. Entonces, si tú hablas muy bajito y de pronto llegas con una persona que está hablando así súper fuerte o en un volumen mucho más fuerte, y tú te percibes como un hombre inferior, vas a elevar el volumen de tu voz para obtener su validación. O al revés, si tú hablas fuerte y llegas a una interacción donde alguien te intimida, vas a bajar el volumen de tu voz nada más porque te está intimidando. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? No se trata de hablar más fuerte o más bajito, se trata de hablar como tú hables en ese momento, como te nazca hablar. Hay momentos donde yo hablo bajito y eso ya lo vimos, la importancia de tener múltiples tonalidades. A veces hablo bajito, a veces hablo alto, pero hablo así cuando yo quiero, no porque la persona de enfrente me intimida. ¿Sí me explico? Entonces esto es muy poderoso y hay que entenderlo. Hay que entenderlo, y ese mismo estudio en la universidad, ¿cómo se llama? Kent State, lo demostró. Está súper claro cómo la voz al final termina influyendo muchísimo en cómo te perciben las personas y cómo te vas posicionando ante los ojos de los demás. Si tú quieres posicionarte como una autoridad, casi como una celebridad, como alguien de alto valor, como un hombre superior, tienes que tener una voz inafectada. De lo contrario, no te van a percibir como un hombre superior. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto también? Que cuando tú empiezas a tener esta voz inafectada, cuando tú tienes una voz superior, los otros empiezan a percibirte como el hombre superior en la interacción, y si los dos son hombres superiores te van a percibir como un poquito por encima de ellos, y ellos son los que van a empezar a imitar tu voz y lo vas a notar muchísimo y está súper divertido porque entonces hasta puedes jugar así de, pues ahorita voy a aumentar el volumen, vamos a ver cómo responde esta persona, y empiezas a aumentar el volumen a propósito y vas a ver que la persona va a empezar a aumentar el volumen. Es súper interesante cómo funciona de manera inconsciente, no se dan cuenta. Estoy seguro que tú a lo mejor no te habías dado cuenta. Yo cuando aprendí esto, cuando lo descubrí, no me había dado cuenta. E incluso en la actualidad, de pronto me cacho y es como, güey, estás buscando el rapport. No, es actitud de hombre inferior. Vuelve a tu centro, porque eso nada más muestra necesidad. Vuelve a tu centro y habla como tú te quieras expresar libremente. Es práctica, es ejercitar este músculo todos los días, y muy importante también ¿cómo te iba a decir? Ser consciente de ello. Tienes que ser consciente de ello. Esa es parte fundamental. Cuando tú entres en una interacción, que estés alerta, despierto, presente, consciente de cómo estás hablando. Eso te va a ayudar muchísimo. Ahora, si te resumiera o te dijera acciones a tomar en este punto, por ejemplo, te diría, número 1, sé consciente, y este es el punto importante, del volumen y la velocidad de tu voz. Si en una interacción te detectas cambiándolos, me refiero al volumen y a la velocidad, rompe el patrón. Es como, güey, estoy cambiando mi voz, no me estoy expresando como realmente quiero. Ok, ¡pum! Voy a romper el patrón en esa misma interacción. Cambio el volumen, cambio la velocidad de mi voz. Simplemente por el hecho de ser consciente,
y de no seguir en esa monotonía buscando validación. Entonces, rompe el patrón. ¿Cómo lo rompes? Cambiando la velocidad o el volumen. Si quieres los dos. Y una vez que lo cambias ya vas a entrar en conciencia y como que vuelves a tu poder, como que vuelves a obtener control de la forma en la que hablas. Y de esa manera te vas a poder seguir comunicando de una manera mucho más consciente. Esas son como las acciones a tomar que yo te recomiendo. Es súper importante que seas consciente, te repito, porque eso te va a separar de la mayoría y te va a permitir mejorar e ir ejercitando este músculo de la voz superior. Pero bueno, nos vemos en la siguiente lección.